Listo, listo, profe, ya está grabando. Bueno, profe, comenzando, pues me gustaría que usted hiciera una presentación, digamos, como de su vida profesional para pues que conocieran a quién voy a entrevistar, ¿no? Vale, mi nombre es Diana Torres, yo estudié antropología, tengo una maestría en estudios culturales, estoy cursando una especialización en epistemologías del sur, soy docente universitaria desde el 2014 y ahí empezó mi vida como tal también laboral, entonces la he centrado en la academia, participo en un grupo de investigación que se llama Centro de Estudios Afrodescendientes. Entonces, uno pues, digamos, de los temas académicos que más me interesa tiene que ver con las poblaciones negras y sobre todo lo que tiene que ver con religiosidad o religiones de matriz africana. Es como lo que más he trabajado hasta este momento. Y pues también transito en otros campos de interés, como el territorio, el ambiente, el feminismo, pero lo que más me llama a mí la atención pues son las comunidades negras. Bien, profe, lo que pasa es que yo estoy en una materia que se llama Políticas Educativas Contemporáneas. En esa ley, en esa materia, pues estamos analizando la ley 115 de 1994 de Colombia y pues por lo tanto pues yo quería hacerle a usted unas respectivas preguntas sobre esa ley, recordando que pues esa ley es la norma que por medio de la cual el Congreso General de la República decretó la Ley General de la Educación para Colombia, ¿no? Entonces, Ujú. pues comenzaría preguntándole a usted qué tanto conoce usted la Ley 115 de 1994 de Educación en Colombia. Bien, yo la tuve que leer cuando hice un diplomado sobre docencia universitaria. Sí, sobre todo este diplomado en algún momento era muy importante para formar a profesores que iban a ser profesores, pero que no tenían una formación en licenciatura. Entonces tuve que leerla completa y ahí la conocí, sí, pero previamente a ello, la verdad no tenía conocimiento de la ley. Y pues yo le leí en ese momento, ¿sí? En ese tiempo. Y te estoy hablando del año, sí, como 2015, creería yo. Ok, profe, ¿usted considera que la ley 115 de alguna forma promueve eh, la educación como un derecho fundamental? Esto considerando pues básicamente que si se toma en inclusión todas las personas, es decir, sin importar su distinción social, étnica, cultural o económica, ¿usted considera que se toma como un derecho fundamental y sobre todo para este tipo de personas? No, 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 definitivamente no. Yo creo que tanto esta ley y en general las leyes colombianas como pues, digamos, nuestra constitución política de 1991 es un gran ejemplo de ello, es que las leyes están escritas de una manera divina, son perfectas, ¿sí? Es una panacea preciosa que donde se cumpliera, pues estaríamos habitando realmente una ciudadanía ejercida con derechos, con dignidad, con respeto hacia la diferencia y hacia todas las personas pues, que somos parte del territorio nacional. Pero definitivamente, si tú lees la ley, te vas a encontrar que muchas de sus partes pues, no se materializan realmente en el territorio nacional, como dice la ley, empezando por allí. Y segundo, digamos que hay unos intereses propiamente de esta ley pues que yo no, la verdad, no siento que estén obedeciendo a una realidad contemporánea educativa en este momento, ¿sí? Que es un servicio público de alta calidad, de acceso nacional, en el que sea, digamos, donde se trabajen todos los procesos históricos, se forme ética y moralmente para que los ciudadanos puedan ejercer un proceso crítico y activo como ciudadanos que contestan y que son pues, contestatarios en términos políticos y que tienen una movilidad eh, que les permite la educación. Realmente no lo veo materializado. Sí creo que hay algunas cosas como, eh, pues que yo creo que hay profesores pues que se esfuerzan y que hay cosas interesantes, pero que de lo contrario no veo eso que se propone ahí. Sí veo cosas profundamente olvidadas
pero profundamente, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la creatividad, de las habilidades, de los ejercicios de la memoria histórica, ¿sí? El reconocimiento de la familia, sí, la dimensión espiritual tan variada que propone esta ley, pues no, pues yo no la veo materializada. Si tú ves incluso ahorita, la clase de religión es muy clara, ¿no? Es una religión pues católica o judio-cristiana, en la que se profesa realmente es esa ley, o esa religión más bien, y que no se da movilidad o apertura pues a otros procesos religiosos donde pareciera que se ve una formación mucho más amplia en términos espirituales, para darte un ejemplo. Pero en general yo veo una clase, yo veo una, siempre lo he pensado que no hay nada más institucionalizado, más racista, más clasista, más sexista y que nos ayude realmente a comprender toda la discriminación que la escuela. Sí, ahí realmente que comprendemos cómo funciona la sociedad a partir de ingresar a la escuela, porque la escuela tiene todos esos componentes. Incluso, no sé, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos es un gran ejemplo, ¿no? Se supone que también hace parte de un proceso de ley que emerge también con base en esta ley que se supone todos deberíamos asistir a una cátedra de estudios afrocolombianos y que muy pocos colegios la promueven y más bien partes de la iniciativa, la propia iniciativa de los estudiantes, de los profesores y no tanto como de algo mucho más crítico en términos de las realidades históricas de los pueblos que han sido invisibilizados y oprimidos en Colombia. Y a su vez, pues considero que todo lo que tiene que ver con el Caribe, con América Latina, con esas supuestas conexiones que promueve la ley, pues tampoco lo veo materializado de ninguna manera. Yo creo que como nosotros asumimos la educación étnica o la etnoeducación o la identidad colombiana, parte también desde el racismo y parte también desde la celebración de la diferencia, más bien la folclorización, pero no desde un conocimiento crítico y activo de comprender a todos como pues, ciudadanos activos y dejar de romantizar cierto tipo de poblaciones, ¿sí? Y así podría con cada artículo decirte cosas, ¿no? Y con cada, eh, sí, con cada estatuto que está aquí, que no, pues que no lo veo de ninguna manera materializado, la verdad, y menos a nivel nacional, ¿sí? Menos creyendo que hay una apertura a todo el territorio, cuando claramente incluso en estos términos de pandemia hemos visto que pues que hay regiones donde es imposible ir al colegio, ¿no? Es imposible ir a la escuela, es imposible formarse. Entonces yo, y veo pues por supuesto una educación que quizás hay algunas instituciones que sí, en los que sí se recibe más o menos esta educación tan bella que promueve esta ley, pero pues son instituciones o de educación superior de alto nivel o también quizás colegios de alto nivel, pero yo digo que el grueso de la población colombiana está lejos de experimentar este proceso educativo que propone la ley. Sí, profe, con respecto a eso, yo no sé si usted, pues sí se ha dado cuenta, pero pues obviamente esta ley le corresponde, digamos que todo el cubrimiento le corresponde al Estado, la familia y la sociedad. ¿Usted cree que de alguna manera el Estado sí aporta con todos sus medios, desde lo material hasta las ideas y todo ese tipo de cosas, para hacer el cubrimiento de esta ley en el nivel educacional? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo creo que el esfuerzo del Estado es mínimo. Ya sabemos que este Estado se concentra en otros intereses distintos a la educación, a la salud, a la cultura, al trabajo y a mantener a sus ciudadanos en realmente un estado de bienestar, ¿no? Colombia lo tiene todo para poder tener un estado de bienestar, realmente, pero pues los intereses están centralizados en otras aspiraciones y en otras manos y distintas a realmente favorecer eh, pues sí, como la producción educativa de los colombianos y las colombianas. Entonces, realmente no, yo veo un ejercicio de Estado profundamente mediocre, en el que cumplen casi que lo mínimo o menos de lo mínimo de lo que dice la ley, desde eso estoy segura y podemos, incluso sobre todo como lo que tiene que ver con todos estos montones que finalmente es una ley de derecho, ¿no? Es una ley pensando en los derechos fundamentales para tener un ejercicio ciudadano decente y por ningún lado lo veo, de verdad que ni siquiera en las instituciones de educación superior, o sea, todo el mundo se corcha, yo creo, todas las instituciones y por tanto el Estado se corcha si miramos la mitad de la ley, ¿no? Sobre todo por el ejercicio crítico, ¿no? Yo no creo que promueva para nada, el Estado no promueve el ejercicio crítico de la ciudadanía. Sí, precisamente esa iba a ser una de mis siguientes preguntas,
pero ya va más como hacia su experiencia personal. Y es que según su papel como docente, ¿usted considera que la ley 115 a partir de los años que usted lleva de formación en la docencia ha intervenido de alguna manera en posibilitar y crear el pensamiento crítico en los estudiantes? Yo no podría decirte que no, porque seguramente si en algún momento me metiera en algún problema legal por asegurar que los estudiantes o yo ejerzamos un proceso de libertad de expresión educativa, seguramente me ampararía en la ley y posiblemente la ley me acogería. Entonces yo no me atrevería a decirte que no por eso y tampoco me atrevería a decirte que no, porque seguramente si todavía hay algún tipo de libertad de libertad de cátedra o de movilidades eh, de pensamiento crítico y activo y escenarios de resistencia dentro de las universidades, me imagino que es amparado por esta ley, ¿sí? La verdad no tengo certeza de esto, ahí me corchas en esa pregunta, pero pues no me atrevo a decirte que no. Ahora, que esta ley me haya permitido a mí pensarme la posibilidad de eh, realizar clases o formarme para intentar eh, estimular el pensamiento crítico en los estudiantes, no, para nada. Sí, eso ya tiene que ver con una convicción política propia, con desarrollos intelectuales que tuve en la universidad, con exigencias mismas de las instituciones educativas en las que he trabajado. Eh, sí, por movilidad propia, pues que ya lo dije, pero definitivamente nada que ver con la ley. Profe, es decir que digamos que obviamente pues la ley se tiene que cumplir de alguna manera, está estipulada, pero pues me imagino que en su ejercicio como en la docencia también usted tomaría como algún punto de autonomía en el cual pues obviamente según la forma en la que la vea posible o la manera más didáctica, pues ejercería como ese papel de crear como y posibilitar ese papel crítico en los estudiantes, ¿no? Por la pregunta y ese tipo de cosas. Y pues, o sea que me imagino que la ley no restringe de alguna manera como la parte crítica, el pensamiento crítico, sino que pues va en cada docente como he creído que le he escuchado, que he comprendido, como que va en cada docente y por lo tanto pues eso sí puede posibilitar en que el aula, el salón de clases se vuelva como un laboratorio en el que pues se cree nuevos pensamientos, nuevas investigaciones, nuevos campos de análisis y, o sea, eso, según usted, es posible. Sí, lo es, lo es. Y yo ahí creería que, sí, porque tampoco es como responsabilizar íntegramente y eternamente a los, a los que, a los, al Estado, sí, pues porque nosotros también tenemos agencia como, ahí sí, como ciudadanos políticos de derecho, donde deberíamos exigir y hacer valer nuestro rol como seres humanos sintientes y pensantes en el mundo. Entonces, yo diría que sí, nosotros tenemos toda la movilidad para hacerlo. También hay que pensar si ese es el interés de todos los docentes, ¿no? Si todos los docentes realmente están reforzando esa ciudadanía crítica activa, ese pensamiento, pues que busca justamente la transformación social de los contextos y los territorios. Yo diría que no todos los docentes tienen esos intereses y eso ya depende del docente, ¿sí? Del profesor y de sus clases. Pero sí diría que seguramente uno está amparado en la ley, es decir, esta ley sí puede cobijarlo a uno, me imagino, en el momento en el que haya una exigencia de derechos a partir pues sobre todo como lo que tiene que ver con la libertad de expresión y con la formación de estudiantes, pues críticos, ¿sí? Y críticos implica también incluso en contra de las instituciones o problematizando las instituciones. Profe, y la manera de manejar el currículum, ese plan de estudios, digamos, como eso no interviene también como en la forma en que ustedes como docentes quisieran manejar de manera libre su método de enseñanza, no interviene ahí la ley. Yo creo que seguramente, sí, nos podemos emparar en la ley. Lo que te digo, nunca ha sido un referente para mí en términos docentes. Sí, o sea, yo no he dicho como, oh, mira, ahí está esta ley, ergo puedo dictar estas y otras cosas, o puedo hablar de estos y otros temas, o puedo eh, permitirme pensar con los estudiantes de esta manera. Nunca ha sido por parte de la ley, ¿sí? La ley nunca me inspiró a, ¿sí?
Em, a mí me ha inspirado sobre todo es claro, porque pues en el centro, digamos, en el Centro de Educación para el Desarrollo, que es donde yo pues trabajo en este momento, era importante también que nos sumáramos en ciertas reflexiones críticas, epistemológicas, pero a su vez las vengo viendo desde la universidad, ¿no? Entonces, claro, ahí está como todo lo que tiene que ver con el pensamiento decolonial, con los feminismos, con las luchas antirracistas, con las luchas campesinas, en fin, sí, como pues con todas las personas que están resistiendo en el mundo a partir de la opresión y que así están produciendo teoría y movimiento y, y, pues por supuesto como voces en el mundo que están militando y que están sentipensando y que están haciendo un montón de cosas interesantes. Entonces, eso es lo que a mí me ha motivado a trabajar el pensamiento crítico y además a convertirlo como parte del horizonte de sentido de mi vida, de cómo yo me pienso y me reflexiono todos los días para cambiar e intentar ser un poquito mejor. Pero no tiene que ver con la ley necesariamente, ¿sí? Ahora, si leo la ley, pues por supuesto que estoy de acuerdo con la ley, me gusta lo que dice la ley. Distinto es que no, pues que no sienta realmente que diga tantas verdades como que eso sí se materialice en el campo de lo nacional. Ahora, que todos los docentes tengamos libertad de expresión, pues yo creo que no, ¿sí? Incluso en esta universidad se han presentado ciertos tipos de censura, ¿sí? Donde los profesores han tenido que matizar, o sea, porque es el eufemismo que utilizan, matiza el lenguaje, matiza la manera como escribes, cambia este término por otro y de alguna manera, digamos que se estaría violando esta ley. Y eso no es una, digamos, eso no es una historia de uniminuto, sino es una historia de todas las instituciones, y eso hablando de la superior, que se supone que tiene más movilidad, justamente pues porque ya está en otro rango de pensamiento, la mayoría de estudiantes son mayores de edad, o pues se hacen mayores de edad mientras se forman o en cuanto se forman, entonces, pues, ¿qué te digo yo? Yo creo pues que no se cumple más también por eso, ¿no? Y no solamente por la ausencia del Estado, sino por los intereses de los rectores, por los intereses de los profesores, por el desconocimiento mismo, de saber que, pues, digamos, la educación para qué, ¿no? Uno para qué, o sea, simplemente hace parte de un requisito para que después un montón de gente ingrese en el mercado laboral, o para qué. Eso es una pregunta importante. O sea que las fortalezas de esas debilidades, usted las pondría como que según en el papel están bien escritas y muchas veces parecen interesantes, estás de acuerdo, pero digamos que en el campo de lo real, en la forma de aplicarlo realmente, la ley prácticamente tiene muchas debilidades. Sí, total. Igual que la constitución política, léela, es preciosa. Seguramente ya la estás leyendo para esta asignatura o ya la leíste, y es una belleza, pero pues de ahí a que eso que promueve esta ley se materialice muy poco. Profe, ¿usted considera que la ley 115 sí puede haber implementado un pleno desarrollo de la personalidad y de conciencia al respeto a la vida y sobre todo a los derechos humanos? Pues si se ejecutara, si la ampararan las instituciones, el Estado, si la ampararan los docentes en su ejercicio político de ejercer como ejercer el liderazgo de la educación en las aulas, si a los papás les interesara, ¿sí? Es decir, como que si a los estudiantes les interesara, es decir, si a todos los actores involucrados en el proceso les interesara, funcionaría. Atrevería a decir eso, creería eso. Ahora, ¿usted cree que la ley influye ya no solamente como en el proceso de enseñanza, sino de alguna manera en el aprendizaje de los estudiantes? Esto midiéndolo pues del tipo de currículum, de la manera en que pues yo también quería preguntarle eso precisamente en su experiencia personal. ¿Cómo considera también usted la ley en el método de calificación, ¿no? En la evaluación? ¿Cree que interviene demasiado ahí o también hay cierta libertad de poder aplicarlo a su manera, de ser independiente? Pues frente al método de calificación, sí, yo diría que hay uno pues empieza a comprender ciertos matices, ¿no? Ya no heterogenizar a todos los estudiantes o homogenizarlos y creer que todos tienen que ser evaluados en los mismos momentos, en los mismos tiempos, bajo las mismas calificaciones, sino comprender pues que cada persona tiene un proceso eh, de aprendizaje, de intereses individual y particular, y por tanto hay que
por supuesto, estar como revisando ello, y además con otros roles y otras formas de percibir el mundo, otras formas epistemológicas de percibir el mundo, pues hacen que los chicos tengan también otros tiempos, ¿sí? Otras formas de comprender, ¿sí? Otras habilidades, en fin. Y yo creo pues que nosotros lo hemos tenido en cuenta, además porque hacemos parte de una universidad que recibe población de capacidades diversas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues no tiene que acoplarse el estudiante ciego a mí, o el estudiante sordo a mí, o el estudiante con hipoacusia a mí, sino más bien cómo hacemos para integrarlo, eh, que yo no sé si eso esté bien o mal finalmente, pero pues realmente cómo hacemos para que pues la clase sea para todas las personas que están ahí, independientemente cuál sea como su condición. Pero, pero pues esto yo siento que es una cosa que se viene manifestando por estar en este tipo de universidades, no sé cuál sea la experiencia en otras, y que ahí por supuesto la nota intenta como obedecer a la experiencia de los estudiantes. Pero no, vuelve y juega. Esto te lo digo porque es una cosa que nos hemos venido reflexionando, porque no lo encontramos, porque nos llega el estudiante con ciertas características y empezamos a hablar con expertos o con personas que han manejado este tipo de temas para saber cómo y por dónde mejorar la experiencia docente, pero no tiene que ver con la ley. Si la ley no es una inspiración para hacer mejor el ejercicio docente o para eh, producir un mejor conocimiento o para realmente ser crítico. Aunque, como te digo, seguramente puede que la educación que yo recibí o en la universidad o en el colegio, pues está emparada en esta ley, los profesores sí fueron formados en esta ley y por tanto digamos, me ingresaron en ciertos temas que me permiten ahorita de alguna manera también trabajarlos. Entonces, lo que quiero decir no es que la ley no sirva, sino que no sé qué tanta es su influencia material real en el tipo de educación que he recibido hasta el momento y que me ha permitido pensar cosas. Eh, pero definitivamente yo no la he usado, eso sí te lo puedo decir. ¿Sí? Yo en mi experiencia docente no es que me haya referido a ella para pensarme cosas, la verdad es que no. Es decir, que visto la educación desde esta perspectiva de la ley 115, es imposible como que hablar de calidad de educación, ¿no? Yo lo veo muy difícil, la verdad. Sí, yo lo veo muy difícil y por múltiples razones. Pues porque el ejercicio docente uno también está súper precarizado. Es que, digamos que hay que ver todo en perspectiva, ¿no? Entonces, si tú te fijas, pues el ejercicio docente uno está súper precarizado, que eso también es cierto, pero además, pues muchas personas pues están en el ejercicio docente no porque les interese ni quieran estarlo, sino porque pues hay que vivir de algo y la gente termina siendo profe muchas de las veces. Eh, Y en su defecto, pues lo que te digo, uno tiene que estar también dándose cuenta que ahorita está bien complicado, pues que la educación realmente sea para la transformación, ¿sí? O sea, para como un camino para pensarse cosas en el mundo con la gente, con los estudiantes, pues yo creo que eso cada vez es menos cierto, ¿sí? O sea, en la mayoría de los casos los chicos quieren su título, ¿sí? Quieren su título. Muchas veces a mí me han tratado pues como soy su cliente y necesito esto o lo otro, yo le pago su sueldo, ¿sí? Entonces, eso también dificulta, ¿sí? O sea, digamos, hay un problema estructural que vuelve y juega, no solamente tiene que ver con el Estado, sino que hay como un problema ahí macro para comprender, eh, pues, este proceso educativo y también, claro, y también es súper desalentador saber que los chicos salen a buscar trabajo, quizás invirtieron un montón de plata y tiempo en un lugar que de pronto no, en el que no aprendieron mucho, pero sí se esforzaron mucho y, y pues seguramente salen y si consiguen trabajo, pues no es algo tan chévere, no es algo tan bien remunerado. Entonces, digamos que hay una gran problemática estructural, ¿sí? No hay como tal unos culpables específicos, sino más bien hay que verlo todo, pues como en perspectiva, ¿sí? También está súper harto el profesor que le echa la culpa a todos los estudiantes, pues eso tampoco va por ahí, ¿sí? Eh, pero pues sí tiene que ver con, no sé, pues como que chéveres los profes que son librepensadores, que se enfrentan a estas instituciones ultrapatriarcales, que además los persiguen, que los acosan, ¿sí? Eh, sí, a los que no se quedan callados, es que es todo, ¿sí? Como frente a la violencia contra otras personas.
¿sí? Frente a los acosos de sus estudiantes y de otras personas, ¿sí? Hay que ampliarlo más allá de lo que se dicte pues en la clase, que muchas veces a muchos estudiantes no es que les nutra, pero sí sentir en el profesor un apoyo y un respaldo para ejercer una ciudadanía crítica realmente. ¿Sí? Sí, y visto también ya por último que pues precisamente muchas veces los que crean las políticas educativas eh, pues son especialistas, ¿no? No frecuentan, digamos, como que mucho en las aulas o ese campo de la enseñanza, pero pues sí les da como la forma de construcción de políticas educativas. Con esto quería decirle que pues los docentes pues nos volvemos como transmisores del conocimiento y ese tipo de cosas. ¿Usted cree que la ley 115 ha posibilitado la participación de políticas educativas en los docentes? ¿Que los Tal, docentes pueden ser protagonistas en la participación de estas políticas educativas? honestamente, María, te diría que no sé, no sé qué tanto realmente esto se materialice, no lo he escuchado nunca, ¿sí? Nunca he visto que realmente haya un comité o que se hable con los sindicatos docentes o honestamente no sé, sí, no sabría contestarte esa pregunta, te mentiría. Por intuición, pero sin creer lo que estoy diciendo como una verdad, es que yo creo que los docentes no han tenido mucho rol en la producción de la ley o en escribirla o en aprobarla, pero te lo digo más desde la ignorancia y no desde realmente saber. Sí, básicamente es como lo que usted ve, pero yo quería saber si usted considera que eso debería ser necesario. Pues es que yo no creo mucho en el Estado, la verdad. Mm, y no sé qué tanto, sí, o sea, no sé qué tanto, sí, pues que hagan partícipe a alguien implica que eso sea mejor, ¿sí? No, hay veces, muchas de las veces, no sé, las cuotas positivas o las cuotas de minorías, pues no generan realmente cambios estructurales, aunque yo creo que son importantes, pues yo sí preferiría que el profe se piense en eso, ¿no? Gente que esté en el aula, que sepa cómo, que... Pero además porque la ley es una ley que no está contemplando la particularidad, ¿sí? Esto puede ser muy interesante para una población, pero para otra no. Sí, hay que ver que los niños son diversos, que los contextos son diversos, sí, que los estudiantes, los docentes y la ley no contempla esa diversidad y no tiene necesariamente que hacerlo, pero yo sí siento que se queda pequeña. Entonces, pues yo no sé qué tanto garantiza que profesores participen, pues que la cosa mejore, ¿no? No, pues sí, no sé, ya eso, esa pregunta digamos que ya te la digo muy como desde un sentimiento profundo que me genera, pues como de aberración, que me ha generado siempre el Estado como, pues nunca ni como ni como protector, ni como un estado de bienestar, sino más bien como un estado en función pues de los poderosos, de los privilegiados, del poder, y nunca del pueblo. Entonces, sí, no, me queda muy difícil. Bueno, profe. Profe, ya pues voy finalizando. Quería decirle que muchísimas gracias por su tiempo, por la entrevista, por haber respondido estas preguntas. Entonces, voy a parar la grabación. Bueno. Vale, gracias a ti, espero pues que te sirva mucho y que